etnografía, como es bien sabido, partió de construir su objeto de estudio ligado a la discusión de la cultura. Inicialmente, solo en sociedades consideradas elementales, pues la catalogaron como el hecho de bajo criterio, de que tales sociedades no habían accedido a la civilización entendida de tal manera occidental. Más tarde, y en contraste, surgirá pues la llamada etnografía a las sociedades complejas, como en aplicaciones a grupos poblacionales específicas como los viejos y ámbitos nuevos tales como la institución psiquiátrica, el aula escolar y la fábrica, pues entre otros. Ligados a estos desarrollos vendrán de manera consistente las propuestas de las denominadas antropologías urbanas. En su nueva acepción, la etnografía desagrega lo cultural con objetos más específicos, tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. Recientemente, Boyle, en el año 1994, ha planteado un sistema de calificación de las etnografías, bajo las nominaciones de etnografías clásicas u holísticas, etnografías particulares o focalizadas, etnografías transversales y etnografía etnohistórica. A continuación, mi compañera Mariana. Sin embargo, a pesar de la tipología anterior, se señala que la mayoría de las etnografías puede identificarse por ciertas características comunes, tales como su holismo, su contextualización y su reflexividad. La etnografía siempre está orientada al concepto de cultura y tiende de manera generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno. En esa perspectiva, un etnógrafo trata de dar respuesta a ciertas preguntas como ¿en qué formas los miembros de una comunidad construyen activamente su mundo? Atkinson y Hammersley son dos etnógrafos reconocidos que caracterizan la etnografía como una forma de investigación social que contiene de manera sustancial los siguientes rasgos. Primero, un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza particular en los fenómenos sociales, más que llevar a cabo pruebas hipotéticas acerca de ellos. Segundo, se parte de unos datos inestructurados, esto es, unos datos que no se han codificado de manera previa a su recolección en un conjunto de categorías analíticas cerradas. Tercero, se hace una investigación de un número pequeño de casos, a veces de un solo caso, en detalle. Y por último, se hace un análisis de los datos que involucra la interpretación explícita de los significados y funciones de las acciones humanas. Un producto que toma la forma de descripciones y de explicaciones verbales, principalmente. Un rol de la cuantificación y el análisis subordinado al máximo. Aunque para las diversas formas de etnografía, el eje más genérico para su trabajo es la cultura, la conceptualización propia de lo cultural no es homogénea y ha sufrido grandes cambios desde su formulación inicial hasta el presente. Dentro del texto de Carlos Sandoval mencionan que no es lo mismo referirse o enfrentarse, por ejemplo, al problema de la cultura propia de un grupo étnico que al de una institución u organización o al de un grupo caracterizado por el padecimiento de una enfermedad y mencionan el SIDA. Entonces, en realidad, muchos sujetos de manera simultánea pertenecen a diferentes culturas o subculturas y en razón a esto, muchos antropólogos han decidido acuñar el término cultura mayor para designar o identificar la dimensión que constituirá el eje de sus análisis. A continuación, mi compañero Juan José les seguirá hablando del tema. Otro rasgo diferenciador importante es que en el enfoque etnográfico relieva en el análisis una dimensión temporal más ligada con lo actual cotidiano, mientras por ejemplo las historias sociales y las historias de vida se centran más en lo pasado y en lo ausente físicamente, desde la perspectiva de la fuente y los medios de recolección de información. Los enfoques etnográficos tienen como conceptos fundamentales los de informantes clave y observación participante. En contraste, las historias sociales asumen los conceptos de testimonio y análisis de archivo. Las historias de vida, los de entrevistas en profundidad
y de análisis de documentos personales, mientras la investigación participativa se identifica más frecuentemente con los de taller y grupo de estudio. Desde la óptica de la validación de sus hallazgos, las diversas formas de etnografía acuden mucho más a la alternativa del consenso, mientras que las dos formas de historia a las que hemos hecho alusión acuden a la opción de la búsqueda de evidencia. A continuación sigue mi amiga Lady. La etnografía en sus diversos matices ha tenido cabida en el análisis cultural de espacios macro, como comunidades enteras y en análisis de envergadura cada vez menor, como es el referido a las instituciones de tipo psiquiátrico, escolar, laboral. En estos últimos casos se ha focalizado el esfuerzo hacia el desentrañamiento de los sistemas de creencias, valores y pautas de comportamiento, que por un lado sostienen el estatus, pero por otro son los que hacen viable impulsar el cambio y la innovación de esas realidades. Desarrollos más específicos han dado lugar a las prácticas como lo es la etnopsiquiatría, que es el estudio de las relaciones entre las conductas psicopatológicas y las culturas de etnoeducación, que es de mucha importancia para las comunidades y grupos indígenas porque les permite retomar sus raíces, ser protagonistas de su propia enseñanza y buscar a través de sus costumbres y tradiciones la mejor forma para que su legado siga entre sus nuevas generaciones y aprendiendo y respetando el ser indígena. Como ejemplo de aplicaciones específicas y de extensión de su terreno original de trabajo, se puede notar que la etnografía también fue incorporada en el campo del cuidado de la salud por enfermeras antropólogas como Amut en 1982 y Ragusi en 1972. Estas investigaciones se encauzaron hacia el examen de los efectos de la cultura en la salud. La etnografía es un método de investigación cualitativo de las ciencias sociales para descubrir e interpretar de manera sistemática la cultura de las diversas comunidades. Para concluir, este último concepto, planteado por Hertz, va a desarrollarse luego con una propuesta de objeto para la etnografía. Se va a plantear una descripción densa de la cultura, que es un concepto muy cercano por analogía a la estructura empleada por los lingüistas chomskianos. En este horizonte se intenta hacer un análisis que consiste en enfrentar una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales se encuentran superpuestas y entrelazadas entre sí. Estas estructuras al mismo tiempo son muy extrañas, irregulares y no explícitas, en las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, captarlas primero para luego explicarlas. Desde esa misma mirada, la etnografía para ese autor británico es como tratar de leer un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, con incoherencias, de sospechas enmendadas y de comentarios tediosos y además escritos, no en las gráficas convencionales de representación, sino en ejemplos volátiles de una conducta modelada.